En la intervención de esta edila en el día de hoy se hará referencia a las dos leyes aprobadas con respecto a la situación orgánica de las Fuerzas Armadas. El sábado 18 de agosto próximo pasado, esta edila estuvo presente en una charla de la que participaron la politóloga senadora Constanza Moreira y el politólogo Gustavo Buquet, integrante de la Comisión de Defensa del Frente Amplio. Se debe hacer referencia a que el tema militar, que era tabú tocarlo en Uruguay desde la dictadura, lo hizo en el 2006 el primer gobierno del Frente Amplio del doctor Tabaré Vázquez. También en el gobierno actual del doctor Tabaré Vázquez se destituye a 6 militares por temas vinculados a los derechos humanos. Con respecto a la situación actual, primero, el primer paso es democratizar a las Fuerzas Armadas con respecto a los derechos humanos, que hasta el año 2009 está comprobada la actuación de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas actuando en democracia, comprobado hasta el 2009, falta comprobar si siguen actuando fuera de ese año. Ya hay 2 leyes aprobadas que son señales sumamente positivas, pero queda mucho por hacer. Segundo, el actual ministro de Defensa, José Bayardi, ha manifestado que en materia de educación existen algunos, lo digo encomillado, avances al respecto. A. Los directores de las 3 escuelas militares. B. El posgrado de los oficiales. C. Antes todos pertenecieron al Comando General del Ejército y no se puede dejar de destacar la grave carta firmada por ese comando en el año 2006. Quinto, ahora son funcionarias, pero no han habido grandes transformaciones en los planes de estudio. Existían 2 leyes, la de la Caja Militar y la Ley Orgánica Militar, redactada por Manini Ríos. Cuando asumen el Ministerio de Defensa Jorge Menéndez y Azucena Berruti, las cosas comenzaron a cambiar. Antes se manejaban las Fuerzas Armadas con la doctrina de la seguridad nacional, también encomillado. Ellos supuestamente eran los garantes para que hubiera un estado de paz sin grupos terroristas, aunque parezca mentira. Ahora son la protección del territorio nacional en caso de una agresión interna o externa. Y se redujo la cantidad de oficiales superiores, fundamentalmente coroneles. De 180 coroneles se pasó a 140 coroneles, lo que no es mucho, pero es bastante por ahora. 40 coroneles menos, 40 altísimos sueldos menos que pagábamos nosotros, y después algunos se quejan de los imprescindibles gastos del MIDES. Nunca se había aprobado una ley que redujera la cantidad de coroneles. Tercero, con respecto a la obediencia debida, no hay ninguna acción que justifique se sancione a un oficial con menos rango. Los subalternos tienen derechos y cualquier militar de un rango inferior también tiene derechos con respecto al otro. Ahora son funcionarias y funcionarios públicos y tienen todos los derechos de los funcionarios públicos, incluido el debido proceso. Actualmente existe también a nivel militar la igualdad de género, con todos los derechos a las funcionarias mujeres que existen a nivel nacional, como los derechos maternales fundamentalmente. La idea es promover la educación a nivel nacional, no solo la educación militar. Hay otro elemento que aún no se aprobó que no existan proyectos productivos o de viviendas que lideren las Fuerzas Armadas. Todos deberán tener aprobación parlamentaria. No se puede dejar de destacar que los Estados Unidos en 1960 empiezan a adoctrinar a las Fuerzas Armadas en Panamá. Y en ese entonces se torturaba a presos comunes para aumentar el gasto de las Fuerzas Armadas, antes de la dictadura. En 1960 existían en Uruguay 6.000 militares y en la dictadura se multiplican por 3, pasa a 18.000 militares. Tampoco se debe dejar de destacar que en 2006 el presidente Tabaré Vázquez dispone las primeras excavaciones en los predios militares y también se indicó que había que reformar la caja militar. La caja militar le insume al Estado uruguayo y, por tanto, a la población la friolera suma de 570 millones de dólares al año. Y solo el Frente Amplio se ha metido con las Fuerzas Armadas y con el tema de derechos humanos. Aún tienen los militares muchos organismos a su cargo, salvo Meteorología, que con la lucha de su sindicato logró salir del ámbito militar. Solicito que estas palabras se remitan a las bancadas existentes en esta Junta, a los medios de prensa orales, escritos y televisivos acreditados ante esta Junta, a la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Canelones, al despacho de la senadora Constanza Moreira en el Palacio Legislativo y a su asesor en temas de defensa, politólogo Gustavo Buquet. Muchas gracias, señora presidenta.